¿Cómo le va? Bienvenida al noticiero. Hola Sergio, Noé, muy buen mediodía para todos ustedes. Vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con los alquileres, que si bien han bajado los porcentajes de aumento, tenemos un aumento anual que ronda el 46,13%, hay mucha oferta, pero claro, ¿cuál es el problema? Por la baja del poder adquisitivo cuesta muchísimo alquilar por los valores. Nosotros estamos en compañía de Eduardo Rosta, corredor inmobiliario, que le vamos a consultar por esta situación. Bueno, Eduardo, ¿cómo se encuentra actualmente el tema alquileres en Mendoza? Bueno, un poquito es lo que venís explicando, lo que estamos notando en el último tiempo, que si bien venimos a la baja en cuanto a las actualizaciones anuales y con una oferta sostenida muy importante, nos está costando, la verdad, alquilar. Hay propiedades que si no se ajustan a valores razonables de mercado, pueden pasar 2 o 3 meses sin alquilarse. ¿Cuáles son los aumentos trimestrales o cuatrimestrales, que es lo que más o menos se va manejando ahora? Ya, calcular que actualmente estamos más o menos en el 2,1, o sea que en el trimestre, tomando el ICL, estás en el orden del 6%, cuatrimestralmente estás rondando el 10,1%. Entonces, si bien las actualizaciones no son importantes, sí hemos encontrado, por ejemplo, que el tema de impuestos y servicios, sumados al canon locativo, está siendo una variable muy importante para que esté costando un poco alquilar en este momento. O sea, no es mucho el aumento, el problema son los valores, que la gente no los puede pagar. Sí, básicamente es eso, el contraste contra el ingreso per cápita que estamos teniendo en este momento. Entonces vas observando en un mercado que es tan atomizado y tan segmentado, distintas formas, distintos comportamientos. Entonces tenés por un lado aquellos jóvenes, supongamos entre 25 y 30 años, que están trabajando en el comercio y los ingresos llegan aproximadamente a los 600.000 pesos, siguen optando por quedarse en casa de los padres o por ahí alquilar en grupos de amigos, y de esa forma por ahí tendrían una capacidad de ahorro de alrededor de 200.000 pesos, que en muchos casos vemos que los están aplicando a la compra por ahí de motos o de algún vehículo financiado. ¿Cuánto ronda un alquiler promedio hoy día en Gran Mendoza? Sí, no, te está escuchando. No, dale vos, Nina, si te parece, lo saludamos a Eduardo y ahora le hago la pregunta. El precio de alquiler. Sí, escucho. Más o menos, ¿cuánto ronda el precio? El valor de los alquileres ronda en promedio entre 450 y 600.000 pesos, según la zona, según los amenities y las características de los departamentos, y estamos hablando de unidades habitacionales de 2 dormitorios, para tomar un valor de referencia, ¿no? Eduardo, vos decías recién, hay propiedades que demoran 2 o 3 meses en alquilarse por el tema de la actualización del precio. ¿Eso también es un problema para el propietario de esa casa, de ese departamento? Porque en definitiva tiene que seguir pagando gastos relacionados con impuestos y con otras cuestiones y no le está ingresando dinero. En ese caso, no hay por ahí una flexibilidad y decir, bueno, prefiero perder un poco de dinero, cobrar un poco menos y alquilo más rápido. ¿Cómo estás viendo eso en el mercado? Sí, es tal cual. Hoy estamos frente a esa situación donde no nos pongamos de acuerdo entre propietarios, inquilinos, inmobiliarios en flexibilizar un poco las cuestiones en cuanto a valores, en cuanto a sistema de actualización y de contratación en términos generales, no se alquila. Inclusive, por ejemplo, una tendencia que venimos viendo donde algunos propietarios mantienen una rigidez con respecto al tema de mascotas, hoy ya pasa a ser una variable de ajuste, donde si no admitís mascotas y mantenés el valor, la propiedad no se alquila. Entonces, bueno, acomodemos un poquito el valor, recibí la mascota, flexibilizar un poco la contratación y bueno, y a partir de ahí están empezando a moverse un poco mejor. Claro. Pero la realidad es que hoy el inquilino tiene un poder diferente en el mercado frente a este nivel de oferta y frente a la situación actual. Eduardo, te hago una consulta. Sergio Suárez te saluda. ¿Qué pasa con los requisitos cuando tenés que alquilar? ¿Te siguen pidiendo lo mismo, el mes de garantía, el mes de depósito, los garantes? Me refiero siempre, para quien está buscando un departamento, es una odisea, es realmente problemático reunir todo eso para poder alquilar un departamento, una casa. ¿Sigue todo igual, los requisitos para poder alquilar una vivienda? En ese sentido sí, sigue todo igual porque hay que tener en cuenta que el propietario, por ejemplo, quien está poniendo una propiedad en alquiler, está poniendo un capital que es de alrededor de, suponete, $50.000 para recibir
un alquiler de aproximadamente 450.000 pesos, entonces el análisis de riesgo crediticio que se hace siempre tiene que cumplir en cierta forma ese tipo de requisitos. Por eso ha flexibilizado un poco con el tema de los seguros de caución, seguros de alquiler, que bueno, que ha significado también una oferta diferente para el inquilino, que si bien tiene un costo, pero bueno, ya no tienen que estar molestando a garantes. También se ha resuelto en muchos casos que el tema del depósito, por ejemplo, sea en cuotas. Claro, porque son 3 meses que uno tiene que poner para empezar a alquilar y a veces es imposible, estamos hablando de más de 1 millón de pesos. Claro, en ese sentido se ha generado como una flexibilidad diferente. Hace mucho tiempo atrás, con la ley de alquileres, lo que vos ponías en alquiler tenías listas de espera y se alquilaba inmediatamente. Hoy, con este nivel de oferta que tenemos una posibilidad diferente de los inquilinos como para negociar de otra forma. ¿Cuáles son las propiedades más complicadas? Esta es la última pregunta de mi parte. ¿Las que son más grandes, las que tienen más cantidad de habitaciones? ¿La gente prefiere un departamento? ¿Cómo viene la demanda, digamos? Mira, un poco lo que te decía más temprano. El mercado es tan atomizado que la verdad es que todo tiene un movimiento bastante interesante. Lo que hoy, por ejemplo, está costando un poco más alquilar son aquellos departamentos, suponete, de 2 dormitorios y en estos valores más bajos. Bajos me refiero entre 400 y 500.000 pesos. Lo de 600, 700, 800 en adelante, que son por ahí casas más importantes, que son por ahí están más en la periferia, quinta sección, sexta sección y Maipú y Luján, tienen un nivel de demanda bastante importante y hay un mercado con bastante movilidad. El tema que estamos teniendo más complicación es en los segmentos donde, por ejemplo, quienes alquilan son empleados de comercio, suponete, donde los números claramente no le dan de ninguna manera. Muy bien. Nina, el cierre todo tuyo y el agradecimiento a Eduardo. No, por supuesto que le agradecemos a Eduardo por toda la información. Yo quería sumar un dato más, chicos. A todos los gastos que Eduardo mencionaba, el tema, por ejemplo, de impuestos, expensas y demás, en muchos casos, en ciudad específicamente me refiero, hay que sumar el gasto de la cochera, porque no todos los departamentos lo incluyen y es otro gasto más que hay que tenerlo en cuenta, más o menos entre 70.000 y 100.000 pesos puede ser, cuesta una cochera, entonces es algo más que hay que tenerlo en cuenta a la hora de alquilar. Y las expensas. Saladito. Gracias, Nina. Te vemos en un ratito. Hasta luego. Dale, a ustedes, saludos.